El Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos y familia. Otra oportunidad más que el Señor nos da de estar juntos, porque Él siempre tiene algo bueno, útil, que nos beneficia, les beneficia a ustedes y mucho a mí. Esta tarde, haciendo memoria de... Es lo bueno que yo tengo muy buenas historias acerca de la caminata en el Evangelio durante todos estos largos años. Y se me vino a la mente, cuando yo tenía mi iglesia, me hablaban, Pastor Rivera, sí, sabe que yo vengo de Guatemala o vengo de El Salvador, en los 70 y 80 había mucho. Y me dijeron que usted me puede invitar a su iglesia y yo traer una predicación. Por el sonido de voz a veces aceptaba, y en esta ocasión me habló un joven, no me dijo de dónde era, solamente me dijo: pastor, sé que usted puede darme oportunidad en su iglesia. Sería tan amable de darme una cita de un día para yo ir, dar mi testimonio y dar mensaje. Cuando me dijo dar su testimonio, me gustó. Dije: claro, véngase este domingo y le doy todo el tiempo que usted necesite. Yo no creo en casualidades, pero sí creo en el plan de Dios, que Él le place mandar a quien Él quiere para beneficio de la iglesia. Era un joven que por su apariencia diríamos: está dejado de la mano. En su hablar no hubo elocuencia, sabiduría, nada. Habló natural. Abrió su corazón y tocó el nuestro. Yo, el anhelo de mi vida al dar la palabra es que las palabras que yo hable encuentren una cabida en el corazón tuyo que te pueda ayudar. Él no predicó, solo abrió el corazón y tocó el corazón de nosotros. Nos dejó avergonzados a todos los que estábamos ahí, aquellos que cuando hay un problema o tienen visita, dejan de venir a la casa de Dios, aquellos que por el desánimo, el dolor, la frustración, el menosprecio, se olvidan de Dios. Este joven no. Si le pudiera poner nombre a la plática, diría el Salmo 23: Jehová es mi pastor, no me hace falta nada. Cuando el Señor llamó a este joven, lo llamó a no quedarse deprimido por su situación, a quedarse a dar lástima, a quedarse como mucha gente que por las frustraciones ya no quieren hacer nada. Y se puso en acción. Yo lo veía a él, me veía a mí y los veía a los de la congregación, porque en el creer de uno, cree que con ser bueno es suficiente.
Y el creer que somos buenos es porque decimos que ya no somos malos. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que van a salir el viernes en la noche o cualquier día, hijo, pórtate bien. Y allá afuera sabrá Dios qué cosas hagan. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban en los 12 años. Nosotros les comprábamos la ropa, pero en el garage tenían las vestimentas de cholo. Y se iban vestidos de cholo porque no les gustaba vestirse decentemente. Cuando regresaban, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? No, todo estuvo bien. Ninguna persona es buena solo por lo que no hace. Hay gran diferencia en ser bueno y no ser malo. Cuando el Señor nos llamó a tener una vida nueva y vida en abundancia. El hacerlo más que nuestras posibilidades nos dan, las oportunidades que Dios nos da, todo aquello que Él nos ha confiado. Ese llamado se requiere una vida de acción. Y lo encontramos en la gran mayoría de las enseñanzas de Jesús. Déjenme contarles de este joven evangelista. Él se suponía que a los 7 años debía de haber muerto. Nació con una deformidad que solo Dios puede hacer el milagro. No tiene brazos y no tiene piernas. Le arrimamos una mesa sólida y los compañeros que venían con él lo subieron y él empezó a hablar. Empezó a dar el mensaje. Fue el servicio para mí en todo el tiempo que estuve pastor, el más sublime, el más hermoso, oh, hermanos. Y lo que yo quiero platicarles en esta tarde es la historia de un hombre rico que se va a ir de vacaciones, un largo viaje, y llama a 3 de sus discípulos y les los acometió de las posesiones que él tenía. A uno le dio un talento, a otro le dio 2 y a uno 5. Un talento es una cantidad bastante grande. Le dijo, usen el capital, les recomienda. Trabájenlo, hagan ganancias mientras yo voy de viaje. Cuando regrese, nos vemos. Cuando el hombre se fue de viaje, el que le dio los 5 talentos, inmediatamente se puso en acción, invirtió el dinero y lo duplicó. El que le dio 2 talentos hizo lo mismo, pero el siervo que recibió un solo talento, como yo, cuando me llamaron al Evangelio, tuve miedo. Yo sabía que yo no servía, yo era un don nadie, ni educación, ni nada. Yo no era ni cristiano ni católico. Iba a la iglesia católica, pero no agarraba nada. Uno dice, ¿y si hablo de Jesús y me rechazan?
No sé si pueda. Si eso que me dejó el Señor, dijo este del talento, y lo pierdo, lo invierto mal, el Señor se me va a enojar, mejor lo voy a guardar en un lugar seguro hasta que el Señor regrese. Lo enterró. Cuando regresó al final del viaje, el Señor llamó a los 3 siervos, hizo cuenta con ellos, ya que les había dicho que al regreso iba a arreglarlo. Al que le dio los 5, le dijo, gané otros 5. Y al Señor le agradó. Buen siervo fiel. En Mateo 25, 21 está eso. Well done, si era gringo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hizo lo mismo con el segundo. Una de las cosas que tenemos que entender que cuando termine tu vida, los años que te dé, la única pregunta que Dios te va a hacer: ¿qué hiciste con mi hijo que fue a morir por tus pecados? Va a haber una de excusas, pero no va a valer. Yo digo que nomás le va a decir, nomás respóndeme, todos estos años que viviste, ¿qué disfrutaste? ¿Tu modo de ser o el modo que mi hijo quería que fueras? Y luego llamó al que le dio un talento. Y aquel hombre le dice, amo, tuve miedo de perderlo y lo enterré. Miren lo que la respuesta del señor de la casa dijo. Siervo malo, negligente, las excusas no van a valer. La cobardía, la negligencia, el descuido, todo esto es una pérdida espiritual, perder propiedad divina. Vamos a ser juzgados según las oportunidades que Dios nos haya dado. Ya cuando yo he visto cuando he ido a lugares de viejitos, sin ofenderme yo, que todos se quejan. Mis hijos ya no vienen porque fue el peor padre. Pudiera haber sido mejor o viejitas. Pero Juan escribe en el capítulo 15, 22, hablando Jesús, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Dice la Biblia que al final a este siervo malo fue echado afuera a las tinieblas, donde es el lloro y crujir de dientes, que es el infierno. Qué triste para aquel cristiano que pierde la salvación, que la descuida, que cree que con lo poquito que hace ya Dios va a estar conforme. 3 palabras fueron las que Jesús lo llamó aquel: malo, negligente y bueno para nada, sin valor. No serían las palabras muy fuertes de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no robó, no lo gastó, no gastó ni un centavo en una vida frívola,
porque él era un buen hombre. Pero cuando le piden las cuentas, él dijo la verdad completa, tuve miedo. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Su pecado no fue tanto por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer, falló de hacer. Él no era malo, él era bueno para nada. Así era yo. Jesús dejó esta parábola para señalar al tercer siervo. Él desea que nuestras vidas no las gastemos en nada. Ya se me fue, ya tengo 60 años. Como un sueño se fue a mi vida. Vacía. Vana. Inefectiva, sin uso. Si esperamos que cuando el Señor venga nos trate con palabras de recompensa, esta parábola nos reta a que nos pongamos las pilas, activarnos, a envolvernos hasta que Él venga, ocupados de trabajar para Él. Si no hacemos nada bueno, aunque no hagamos nada malo, negligente, malo, qué triste. Vamos a ver por qué Jesús llamó a este siervo malo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Por eso le dijo malo. Al oír las palabras del Señor, esa palabra es dura. Fíjense, él no le dijo eso a la mujer que fue allá en adulterio, ni a Zaqueo, al que le dijo, bájate del árbol que hoy va la salvación a tu casa. Al ladrón de la cruz, nomás le dijo, hoy, cuando el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Aquel hombre que le perdonó una gran cantidad de dinero, como 10,000, y había uno que le debía a él solamente 100, y como no le pudo pagar, lo amenazó con quitarle la esposa y los hijos para esclavos, como se usaba en aquellos días. Cuando el que le perdonó supo, cayó de rodillas y pidió misericordia, porque no quiso perdonarle al que solamente le debía 100. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú de haber tenido misericordia también? ¿Por qué el Señor llamó malvado? Porque de sus propios labios se salía. Él sabía lo que el amo esperaba y que no lo había hecho. Cuando uno falla de obedecer un mandato divino, por eso mucha gente no quiere acercarse a las cosas de Dios, porque viven en una oscuridad y no quiere que la luz refleje lo malvados que son. El no obedecer es tan malo como el peor pecado o la maldad que se haga, porque ambos son desobediencia a Dios.
Él mismo en los mandamientos, él puso, no deberías de robar, matar. No toda la gente malvada está en los vicios, o en las cantinas, o en los bailes, o en los cines. Una gran mayoría van a la iglesia, las iglesias están llenas. Van, se sientan, o hacen lo que tienen que hacer en su casa, y eso les da una conformidad. Ya hice mi obligación con Dios. Tardó 5 minutos y ya se limpió. Qué triste sentirse cómodo cuando sabemos que no estamos bien. Hay gente que canta, predica, oye sermones bíblicos, pero nunca hace nada de lo que predican. El otro nombre que el Señor le dio, le dijo negligente, por decirle flojo. El perezoso cae en profundo sueño y el alma negligente perecerá de hambre. Este tercer siervo se excusó diciendo, pues tuve miedo y no hice nada. ¿Cuántas veces la flojera nuestra, la excusa, lo llamamos otras cosas para justificarnos? ¿Está enfermo alguien? O no me siento bien, estoy muy cansado, he trabajado toda la semana. Toda clase de excusa cuando la única razón se llama flojera, negligente. En el sentido de la persona que no hace nada. Lo tremendo es llegar al retiro de trabajo y quedarse uno sentado en el sillón después que ya no va a poder mover los pies. Si la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y esto a todo creyente cuando viene a Cristo se le es dado para un propósito práctico. Y si ese talento no son usados, el Señor te los quita. Yo les he contado la historia de la niña. Esta hermana cristiana era muy limpia, como mi esposa. Cómo le gustaba limpiar la casa. Y tenía una niña como de unos 7 años. Y en la sala tenían una Biblia como yo que compré cuando joven. Un vendedor que me vendió una Biblia católica, grandota, blanca, hermosa, en abonos. $100, 10 por mes. La llegamos porque nos dijo, ustedes ábranla hacia la puerta y esta casa va a ser bendecida. La idolatría y el no saber nada. La compramos. No sé qué se hizo con ella. Y la señora andaba limpiando y la niña empezó a hojear las hojas de la Biblia. Hija, deje eso. No, eso no es para jugar. Y la niña seguía. ¿Que no me haces caso? Esa Biblia es de Dios. Déjela. Y le dice la niña, mamá, si es de Dios, ¿por qué no se la regresas? Pues al cabo tú no la usas. Una verdad.
Thomas Edison, el más grande inventor de la historia, inventó el fonógrafo, la luz incandescente, el micrófono, el mimeógrafo y cientos de inventos. Cuando tuvo 7 años, la mamá lo sacó de una escuela privada porque su maestra dijo que el niño no sabía comunicarse, era tartamudo y aparte no oía muy bien. Gradualmente perdió el oído hasta quedar sordo. Él falló en más experimentos que éxitos. Él pudo haber sentido lástima de sí mismo y no hacer nada, pero no. Se puso activo y se enseñó a sí mismo. Para Edison no era inconveniente. La cosa que debo de entender, porque la pregunta que si su sordera era un estorbo, un impedimento, una desventaja, él les dijo no. Él capitalizó su sordera porque le cerró la distracción al ruido y pudo concentrarse más en lo que quería hacer. Un amigo le dijo, ¿tú no te desanimas por ese proyecto que has fallado más de 1000 veces? Y le contestó, no, encontré que hay 1000 formas de que ese no trabaje. Abraham Lincoln le dijo a un general, si no estás planeando en usar el ejército, préstamelo por un rato. Yo creo que nuestro Señor nos dice lo mismo conforme a la vida de uno. Si no puedes usar la habilidad y el talento que te di, devuélvemelos, siervo malo, que deberías de haber hecho. La mayoría de nosotros decimos, ¿y si le fallo? Yo le negué al pastor que me invitó a ser pastor, porque yo sabía que yo no educado, no sabía inglés, tenía puros nos. Pero aquel hombre me dijo, si no haces el intento, no vas a saber si Dios te podía usar. Y qué bueno que ese reto me dijo, ok, le entro. La ignorancia no es nuestro problema principal. Nuestro problema principal está en la mente, la voluntad, falta de decisión. No necesitamos aprender mejor, sino hacerlo mejor. Ahora, hay que estar preparados para responder cuando estemos en su presencia, cuando Él nos diga, ¿por qué no compartiste lo que te di? Yo te escogí con ese propósito, porque vi en ti. ¿Acaso me equivoqué? Yo sabía que tú no tenías preparación, por eso te di mi espíritu, porque Él lo hace todo. Si me estás oyendo es porque aún estás vivo. Inténtalo. Solo Dios sabrá si podrás hacerlo o no. Como si Él te dijera, te amo y sé que si lo intentas van a venir almas a mí. Padre de la gloria, la plática fue simple, sencilla, pero con mucha voluntad.
Yo le doy gracias y anhelo que su palabra haya cabida en el corazón de alguien. Para eso la expongo. Bendiga a todos mis hermanos, a los del pueblo de Canutillo, a la familia Puentes, a Ernesto, a los Rocha de Juárez. Tengo tanta gente querida y yo le doy gracias porque en mi mañana y en mi tarde de oración Dios me ha guardado la mente para pedir por todos ustedes. Y ustedes son los principales, los que escuchan mis mensajes. El Señor los bendiga y hasta la próxima.